Buenos días, nuestro equipo es el equipo 1, carrera Ingeniería en Logística y Transporte, grupo 8140-501, materia Sistema de Transportación Aéreo y Marítimo, encargada de la materia por la doctora Raquel Muñoz Hernández, y los integrantes son Ingeniera Guadalupe Casandra Juárez Martínez, Ingeniera María Elena Cabrera Covarrubias, Ingeniera Emilia Guerra Robles, Ingeniera Nancy Joana Aguilar González y su servidora, Ingeniera Jocelyn Hernández Campos. Nuestro tema es línea del tiempo, historia del transporte aéreo. Y comenzamos ahora. En el año de 1486, el ornitóptero inicia el transporte aéreo mediante la máquina voladora de Leonardo da Vinci, inspirado en el vuelo de los pájaros. Es un aerodino que obtiene el empuje necesario del movimiento batiente de sus alas en forma análoga a como lo hacen las aves. Alrededor de 1894, Otto Lilienthal, pionero de la aviación, se hizo famoso en Alemania por sus vuelos ampliamente publicitados y exitoso planeador. Lilienthal también estudió vuelo de las aves y llevó a cabo algún experimento relacionado. Él construyó un ornitóptero, aunque su desarrollo completo fue impedido por su prematura muerte en el año de 1896, 9 de agosto, en un accidente de parapente. En 1929, el ornitóptero de propulsión humana diseñado por Alexander Lipschitz voló una distancia entre 250 y 300 metros después de un lanzamiento de remolque. Dado que se utilizó una lancha de remolque, algunos han cuestionado si la aeronave es capaz de volar por su cuenta. Lipschitz afirmó que el avión está volando en realidad y que no era planeado un planeo largo. La mayoría de los ornitópteros de propulsión humana posterior igualmente utilizado lanzamiento desde un remolque y los vuelos fueron breves, simplemente porque la fuerza muscular humana disminuye rápidamente con el esfuerzo. En 1942, Adalbert Smith hizo un vuelo con un ornitóptero de propulsión humana en Munich-Lime, desplazándose una distancia de 900 metros, manteniendo una altura de 20 metros en la mayor parte del vuelo. A final de ese mismo año, el avión fue equipado por un motor de motocicleta 3 HP Sash con el motor. Hizo un vuelo hasta 15 minutos de duración. Smith más tarde construyó un ornitóptero con motor de 10 HP. En el 2005, Rousseau recibió el diploma Tissadier Paul otorgado por la FAI por sus contribuciones al campo de la aviación. Rousseau intentó su primer vuelo humano músculo-powered con aleteo en 1995. Al 20 de abril del 2006, en su intento 212, logró volar una distancia de 64 metros, observado por los funcionarios de Aéreo Club de Francia. Por desgracia, en su intento número 213 de vuelo, una ráfaga de viento partió un ala, haciendo que el avión quedara gravemente herido. Bueno, el siguiente fue el globo aerostático, que fue en 1782. Exactamente su historia comenzó el 14 de diciembre de este año, hace más de 236 años, cuando los hermanos franceses Joseph, Michael y Jacques Etienne desafiaron la hasta entonces pensada imposible navegación aérea, logrando poner en el aire el primer modelo de globo aerostático. Según registros, este alcanzó los 250 metros de altura. La primera demostración pública se hizo el 4 de junio de 1783 con un globo de 226 kilogramos, hecho de papel barnizado y telas, logrando una altura de hasta 1800 metros y recorriendo 2 kilómetros de distancia en aproximadamente 10 minutos.
El aire caliente se obtuvo de la quema de paja y lana húmeda en braseros, y esto necesitó de 8 hombres para sujetar el artilugio de 11 metros de diámetro. El primer vuelo en un globo con tripulantes se realizó en Versalles el 19 de septiembre de 1783. Estos tripulantes, se trataba de un pollo, un pato y una oveja, que viajaron a salvo en una canasta de mimbre. Esto ante la presencia del rey Luis XVI, quien era aficionado a las ciencias y los avances técnicos. El inflado tardó 3 horas, recorriendo un aproximado de 3 kilómetros en 10 minutos de vuelo. El globo fue diseñado por Jacques Montgolfier y su amigo James Baptiste Rebellion. Actualmente se utiliza propano para calentar el aire del globo. Normalmente los aerostatos llevan 80 kilos de gas distribuidos en 4 cilindros especiales. Aeronave 1902. Los hermanos Wright y el primer avión. Centraron sus investigaciones en el control del artefacto volador en el primer vuelo controlado de una máquina más pesada que el aire tuvo lugar. El lugar de los hechos fue en un remoto pueblo pesquero de Estados Unidos el 17 de diciembre de 1902. 2 hombres lograron su sueño y el de muchos otros. Tras 4 años de experimentos, el primer vuelo de los hermanos Wright duró 12 segundos, en los cuales su avión, el Wright Flyer, recorrió 36 metros, más que la longitud de un Boeing 747, aunque no se elevó más que unos pocos centímetros del suelo. Al contrario de lo que se había experimentado hasta la fecha, los Wright concibieron que el control de su máquina voladora no dependía del balanceo del piloto, sino de una serie de superficies que se movían o retorcían, modificando el flujo de aire alrededor de la máquina y haciendo que ésta se moviese en respuesta a estos mandos. Algo tan sencillo de decir, pero requirió una gran cantidad de experimentos, e incluso se fabricó en un rudimentario túnel de viento para estos experimentos. William Hammond Curtis de Hammondsport, Nueva York, consiguió en enero de 1911 ser el primer americano en desarrollar y volar un hidroavión. Durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales, la Marina de Guerra utilizaron hidroaviones para reconocimiento y lucha antisubmarina. Muchos acorazados y cruceros llevaban 1 o 2 catapultas para lanzar hidroaviones de reconocimiento, o con los que seguir blancos fuera de su horizonte, sobre los que podían disparar gracias al alcance de sus cañones. En la Segunda Guerra Mundial, el uso de los hidroaviones se hizo más extensivo, sobre todo para labores de reconocimiento, rescate y ataque. Fue Japón quien le dio más uso a los hidroaviones, tanto en reconocimiento como para labores de ataque, como es el caso de los de Irán. Uno de los hidroaviones japoneses más grandes construidos en esa fecha fue el Emily, que fue destinado para misiones de largo alcance. Asimismo, la Armada Imperial Japonesa dotó a la mayoría de sus unidades con diferentes tipos de hidroaviones con fines de reconocimiento y ataque. 1939. El Heinkel He-51 fue un caza biplano alemán que sirvió en las filas de la Luftwaffe a mediados de la década de 1930 y fue empleado en la Guerra Civil Española. El origen de este avión estuvo ligado a su predecesor en la producción del fabricante, el Heinkel He-49. Este aparato se diseñó formalmente como entrenador civil avanzado, pero su potente motor BMW Sexto procuraba una velocidad máxima de 320 km por hora, por lo que en realidad se trataba del primer ensayo para un futuro avión militar.
El prototipo H-49C fue el embrión del primer caza que sirvió en la Luftwaffe al ser solicitada su producción como H-51. El primer ejemplar de producción voló por primera vez en mayo de 1933 con la designación H-51A0. En 1942 existe el avión de hélice. Cuenta con un perfil aerodinámico giratorio, con 2 o más palas implantadas en un soporte, llamado buje. Realmente cuenta con motores turbohélice, que son motores jet a gasolina que mueven una hélice, donde aproximadamente el 90% del empuje es producido por las hélices y el 10% restante por los gases de escape. Dicho esto, los motores modernos a hélice cuentan con una equivalente tecnología que los motores de aviones a reacción y por lo tanto dan seguridad. Hay hélices en las que las inclinaciones de las palas es variable, variación que a su vez puede ser respecto al plano de giro de las hélices o respecto al eje de giro que hace la misma. Para conseguir esto se requieren mecanismos bastante complejos. En los motores de avión, la propia hélice hace las veces del volante de inercia. En los aviones de hélices son de palos fijos o variables. También se tiene velocidad constante, que es el paso que se regula automáticamente. En las que son de paso variable, se regula el ángulo o el paso con una palanca llamado prop. Se ponen en bandera. En caso de un fallo de motor, poner la hélice en la bandera disminuirá la resistencia del avance. En náutica nunca se debe instalar hélices con un número de palancas múltiplos o submúltiplos del número de pistones del motor, ya que las frecuencias de vibración se acoplarían y podrían romperse. Como ya se ha dicho, la hélice proporciona una fuerza principalmente en la dirección de su eje de giro, pero también aparecen otras fuerzas perpendiculares al mismo que provocan ciertas tendencias al movimiento según el lugar donde haya sido montada y otros parámetros diferentes que habría que estudiar. En ese mismo año, en 1942, también fue creado el helicóptero. Este fue el aparato más pesado que el aire, que no se eleva utilizando alas fijas como las de los aviones convencionales, sino mediante uno o varios rotores motorizados que giran alrededor de un eje vertical situado sobre el fuselaje. Estos helicópteros pueden elevarse y descender verticalmente, permanecer en una posición determinada y moverse hacia adelante, hacia atrás o a los lados. El helicóptero fue el primer tipo de aparato más pesado que el aire capaz de realizar en vuelo vertical. Hércules 1950, también conocido como Lockheed C-113 Hércules, es un avión de transporte táctico medio pesado, propulsado por 4 motores turbohélice, fabricado en los Estados Unidos desde los años 1950 por la compañía Lockheed, ahora conocida como Lockheed Martin. El avión Hércules es el principal avión de transporte de muchas fuerzas armadas del mundo. Ha prestado servicios en más de 50 países, en sus cerca de 40 versiones y modelos distintos, en incontables operaciones militares, civiles y de ayuda humanitaria. La Guerra de Corea, que comenzó en junio de 1950, demostró que los aviones de transporte con motores de pistones de la época de la Segunda Guerra Mundial eran inadecuados para la guerra moderna. Así que el 2 de febrero de 1950, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos emitieron un requerimiento para un nuevo avión de transporte a los fabricantes de Boeing, Douglas, Fairchild, Lockheed Martin, Chasse Aircraft, North America, Northrop y Airlines Inc. Se pedía que el nuevo modelo contara con capacidad para 92 pasajeros, 72 soldados equipados para el combate o 64 paracaidistas, en un compartimiento de carga que tendría aproximadamente 12 metros de longitud, 2,7 metros de altura y 3 de ancho.
A diferencia de los aviones de transporte derivados de aviones comerciales de pasajeros, este avión iba a ser diseñado desde el principio como un transporte militar cuya carga y descarga se realizará mediante una rampa en la parte trasera del fuselaje. Esta innovación en los aviones de carga militar había sido incluida de forma pionera en prototipos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. 1958, transporte comercial. El transporte aéreo comercial recibió un mayor impulso cuando los propulsores de los aviones se hicieron más grandes y eficientes. Un avance importante tuvo lugar en 1958, con la inauguración por parte de las líneas aéreas británicas y estadounidenses del avión a crear reacción para el transporte comercial. El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamento mediante la utilización de aeronaves. El transporte aéreo tiene siempre fines comerciales. Este modo de transporte en principio se pensó y desarrolló únicamente para pasajeros. Sin embargo, gracias al uso de contenedores aéreos y al diseño de nuevos aviones específicamente destinados a la carga, el volumen de mercancías transportado por este medio se ve incrementado año tras año. Los adelantos de la navegación aérea, de las telecomunicaciones y de las facilidades electrónicas permiten que la aviación progrese de forma asombrosa. Boeing 747, o reconocido por su abreviatura B-747, es un avión comercial transcontinental de fuselaje ancho fabricado por Boeing. Está entre los aviones más reconocibles del mundo. Su rival más directo es el Airbus A380. El B-747 realizó su primer vuelo el 9 de febrero de 1969, siendo el primer avión con fuselaje ancho. Los B-747 diseñados y fabricados por Boeing Commercial Airplanes son impulsados por 4 motores turbofan Pratt & Whitney. El segundo piso en la parte anterior de la cabina de la aeronave representa un icono en la aviación mundial y lo convierte en uno de los aviones más fáciles de reconocer a nivel mundial. Para muchos, el éxito del B-747 no llegaría muy lejos, y se esperaba que después de unas 400 ventas estuvieran obsoletos, pero después de romper todas las expectativas, llegaron a producirse 1,000 unidades en 1993. En 2007 ya se contaba con 1,387 aviones. En 1976 existe el avión Bombardier. Dicho avión cuenta con una familia de aviones regionales fabricados por Bombardier Aerospace y propiedad de Mitsubishi y desarrollados del reactor ejecutivo Canadair Challenge. El director de Canadair decide aprovechar el fuselaje ancho para colocar más asientos. Bombardier creó la división aeroespacial en el año de 1986 tras la compra de Canadair, que en aquella época era propiedad del gobierno canadiense, la cual pasaba por serios problemas financieros, ya que había registrado la mayor pérdida en la historia corporativa del país. Tras adquirir Canadair y después de un proceso de reestructuración para que volviese a ser rentable, Bombardier Spacer compró en el año de 1989 la empresa Short Brothers, situada en Belfast, Irlanda del Norte, que se encontraba en una situación cercana a la bancarrota. A esta operación le siguió la compra en el año de 1990 de la firma Learjet Company de Wichita, Kansas, compañía que llegó a la quiebra. Finalmente, en el año de 1992, también se hizo con The Havilland Aircraft of Canada de Toronto,
La división aeroespacial de la actualidad representa la mitad del volumen del negocio de Bombardier. Entre los productos más populares de Bombardier Aerospace está el avión Region Dash 8, así como los CRJ 100, 200, 440 y CRJ 700, 900, 1000. También fabricado el avión anfibio CL-415, especializado en tareas de extinción de incendios, así como los aviones de negocio Global Express y Challenger Learjet. Continuó operando como una subsidiaria en la Bombardier Aerospace, fabricado de aviones de negocios bajo su propia marca. En 1980, el Antonov An-225 fue un transporte estratégico diseñado y fabricado por Antonov en la Unión Soviética, considerado el avión más grande y pesado del mundo con 640 toneladas. La historia del Antonov An-225 es interesante, ya que su desarrollo comenzó en la década de los 80 en Ucrania soviética, aunque no fue hasta 1988 que se completó. Su objetivo era transportar el Buran, que, como sabrán los aficionados a las misiones especiales, era el transbordador espacial fabricado por OKB-5, con el que la URSS llegó al espacio en una misión no tripulada, y los cohetes del Energiva Elan 225 sigue en circulación actualmente. Actualidad del 2020 al 2021. Subirse a un avión se ha convertido en un hábito más de nuestras vidas, sean en mayor o menor frecuencia. La historia de la aviación se remonta muchos años atrás y fueron muchos quienes diseñaron diferentes máquinas capaces de vencer la gravedad, aunque fuera por solo unos segundos. Los aviones se clasifican según la función que desempeñen, por lo que pueden encontrarse en tres grandes grupos de aeroplanos. El primero es avión comercial, es un modelo especialmente construido para el transporte de pasajeros y los más utilizados por las compañías aéreas. Se suelen dividir en dos categorías, aviones de pasillo único y de doble pasillo. El segundo, avión de carga, también conocido como avión de transporte, ya que se utiliza para transportar bienes y objetos de gran tamaño. No cuentan con asientos u otros elementos necesarios para el transporte de individuos. Existen aerolíneas especializadas y se caracterizan en diferencia por un fuselaje más ancho, ya que suelen almacenar cargas voluminosas, alas más altas para que la carga esté más cerca del suelo, mayor cantidad de ruedas más resistentes y grandes, además de una cola más alta, ya que la puerta se encuentra en la parte trasera del avión. El tercero es avión militar. Su función básica es la utilización con fines bélicos, bien sea para ataque o defensa. Existen muchos modelos que se diferencian en función de las necesidades, por lo que pueden hacer aviones de ataque utilizados para destruir elementos como enemigos. También se puede encontrar el bombardeo, que pueden transportar cargas bélicas como bombas o misiles, que serán arrojadas sobre los enemigos. Los aviones de caza son diseños y equipados para derribar e interceptar objetos que se encuentran en el aire, además de poder alcanzar velocidades muy altas en poco tiempo. Este trabajo fue realizado con la finalidad de aportar información relacionada al medio de transporte aéreo y su evolución. Mis compañeras y yo hicimos una extensa investigación para poder ayudar a personas interesadas en la carrera de logística y transporte. De igual manera,
vimos los diferentes tipos, las diferentes clasificaciones y cómo con el paso del tiempo se fueron dando estas, ya que en un principio pues solo era para transportar a personas. Ya con el paso del tiempo se fue dando la clasificación de transportar mercancías, hacerlos de lujo y ese tipo de cosas. Las bibliografías donde nos apoyamos para obtener información son las siguientes. Y sería todo de nuestra parte. Gracias.